Bienvenidos al curso de relatividad especial. En el video de hoy vamos a ver cómo se transforman las fuerzas ante un cambio de coordenadas o de marcos de referencia. Vamos a ver la fuerza transversal. La expresión F igual a dp de t es una ecuación vectorial, es decir, la fuerza puede tener componentes tanto en el eje X como en el Y. Nosotros en un video anterior ya habíamos visto la fuerza longitudinal, o sea, a lo largo del eje X. Esta básicamente es la misma demostración, pero vamos a hacer el uso de algo adicional como para poder deducir más fácilmente los dos tipos de fuerza. Entonces esta es, pues la fuerza va a ser la igual a la derivada del momento. Esta es la expresión, aquí utilizamos pues la derivada de un producto. Y la parte clave aquí es que recordemos que el cuadrado de un vector se puede expresar como el producto punto del vector por sí mismo. Aquí entonces tenemos que hallar, bueno, dB de t pues sabemos que es la aceleración, gamma, aquí lo que nos importa es hallar de gamma de t. Entonces de gamma de t va a ser la derivada de esta parte de acá. Observamos que hay una parte aquí que es b cuadrado, que es donde vamos a utilizar esto. Entonces vamos a hallar la derivada de esto. Entonces va a ser igual a la derivada de t de b.b. O sea, aquí utilizando la regla de producto nos va a quedar que esto va a ser igual a dos veces el producto de b punto dB de t, y esto es aceleración. Ahora sí, hallando la derivada de gamma, pues tenemos que esto es bajamos este acá, el menos un medio, nos queda a la menos 3 medios, y utilizamos aquí esta parte que habíamos deducido aquí. Ya después nos queda la simplificación, que de gamma de t va a ser igual a gamma cubo sobre c cuadrado b punto a. Vamos a hacer una pausa un momento. Bueno, esta es la expresión. Ahora lo que vamos a hallar es los dos tipos de fuerzas, que van a ser uno paralelo y uno perpendicular. Entonces recordemos que no necesariamente la aceleración es paralela a la velocidad. Por ejemplo, en el movimiento circular recordemos que la velocidad y la aceleración son perpendiculares. Aquí tenemos la expresión que la sacamos de acá, entonces dB de t, que es aceleración por gamma, más lo que habíamos hallado acá. Entonces, en el primer caso en el que la velocidad y la aceleración son perpendiculares, tenemos que el producto punto es cero. Entonces, al simplificar nos queda que la fuerza perpendicular va a ser igual a esta expresión. O, si lo expresamos en términos de coordenadas, la fuerza en y va a ser igual a masa por aceleración en y por gamma. Si el producto punto no es cero, o sea que quiere decir que son paralelas la velocidad y la aceleración, pues tenemos esta expresión. Y lo mismo, entonces la podemos expresar como los componentes paralelos o a lo largo del eje X. Vamos a hacer de nuevo la deducción, aunque un poco diferente de cómo se transforman las aceleraciones ante un cambio de coordenadas. De pronto pues es un método más sencillo para deducirlo. Ya lo habíamos hecho en un video anterior, pero pues es como para recordar y de pronto concatenarlo de los dos videos. Entonces tenemos que, la idea es que vamos a derivar con respecto al tiempo las ecuaciones de la velocidad longitudinal y la velocidad transversal, o sea, a lo largo del eje X y aquí a lo largo del eje Y. Entonces lo que hacemos es sacar diferenciales, lo primero acá, en esta parte, ya después de simplificar nos queda esto, pero como necesitamos hallar la aceleración, entonces necesitamos el dt. El dt, ¿cómo lo obtenemos? Pues el dt lo vamos a obtener a partir de la transformación de Lorentz, que es este de acá. Pues esto ya lo habíamos hecho anteriormente, pues aquí lo que hacemos es simplificar el dt'. Lo mismo lo utilizamos con la velocidad transversal, o sea, aquí en el eje y, sacamos diferenciales a ambos lados y nos queda esta expresión. Ahora dice, los objetos se hallan en reposo instantáneo en su marco de referencia, pero pueden presentar una aceleración en este. Luego ux' igual a uy' igual a 0. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que un objeto que se encuentra en movimiento visto desde otro marco de referencia, si hacemos que ese marco de referencia en el que se encuentra en movimiento sea el marco propio, como hallábamos el tiempo propio, la longitud propia, pues obviamente ese objeto va a estar en reposo, entonces las velocidades van a ser igual a cero. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces de esta asunción que hacemos acá, nos damos cuenta que este dt, como esta velocidad va a ser cero, entonces esto se nos va y nos queda que dt es igual a gamma por dt'. Básicamente esta es la fórmula que habíamos utilizado anteriormente para la dilatación del tiempo. Entonces, en base a esto y mirando estas fórmulas de acá, entonces, sabiendo que, por ejemplo, ux' es 0, entonces aquí tenemos que esta parte de aquí es 0,
nos queda solamente b por b sobre c cuadrado, entonces b sobre c cuadrado, esta parte de aquí es 0 y nos va a quedar dx'. Aquí factorizamos y nos va a quedar 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, pero ¿esto qué es? Esto es gamma cuadrado, entonces dx va a ser dx' sobre gamma cuadrado. Ahora duy, entonces hacemos exactamente lo mismo, uy' lo hacemos 0, toda esta parte se nos va. Aquí ux' la hacemos 0, simplemente nos queda que duy va a ser igual a duy' sobre gamma. Entonces, ahora la idea es que nos vamos a utilizar el dt que habíamos empleado anteriormente. ¿Para qué? Para tomarlo a ambos lados de la ecuación. Recordemos que dux dt va a ser la aceleración en x y duy dt va a ser la aceleración en y. Entonces ahora tenemos este dux. Entonces cogemos esta fórmula y dividimos a ambos lados. Entonces a un lado de la igualdad vamos a tener dt y en el otro vamos a tener gamma por dt'. Entonces va a ser 1 sobre gamma cuadrado, que es esto, dux' dt' por 1 sobre gamma. Entonces la aceleración en x va a ser igual a x' sobre gamma cubo. Aquí lo expresamos de otra forma, simplemente decimos que la aceleración paralela va a ser igual a, pasamos este gamma para acá, como con el exponente negativo gamma a la menos 3 por la aceleración prima a lo largo de, bueno, a lo largo del mismo eje, o sea, paralela. Lo mismo hacemos con duy. Entonces dividimos al lado y lado aquí por dt y por gamma por dt'. Después de simplificar nos queda que y va a ser igual a y' sobre gamma cuadrado. Y aquí lo mismo expresamos como este y como a perpendicular, o sea, aceleración perpendicular. Pasamos esta parte de acá y que nos queda gamma a la menos 2 por aceleración perpendicular primada. Entonces eso es básicamente esas son las transformaciones de la aceleración. Ahora vamos a mirar cómo se transforman las fuerzas. Entonces, en el marco de referencia donde el objeto se halla en reposo instantáneo, se tiene que gamma' es igual a 1. ¿Por qué? Porque por eso mismo, lo que les comentaba en la página anterior, cuando un objeto está en reposo, o sea, no hay una velocidad a la que se está desplazando, entonces no va a haber una componente gamma diferente de 1. Entonces, por eso es que este gamma' va a ser igual a 1. Ahora, teniendo aquí las expresiones para la aceleración que vimos en la página anterior, entonces lo que hacemos es multiplicar por la masa aquí al lado y lado. Entonces nos va a quedar que masa a x gamma cubo y m a x, prima. Entonces recordando lo que ya habíamos hallado en la primera página y comparándolo con la fuerza, entonces nos va a quedar que la fuerza va a ser en x va a ser igual a la fuerza en x', o lo que es lo mismo que la fuerza paralela en este eje va a ser igual a la fuerza paralela en el eje primo, o sea que nos está diciendo que las fuerzas paralelas son las mismas en diferentes sistemas coordenados o se transforman de la misma forma. Ahora lo mismo hacemos, pero para la aceleración en y, lo que hacemos es multiplicar por la masa al lado y lado, y después comparamos con la ecuación de la fuerza perpendicular y nos va a quedar entonces que la fuerza en y va a ser igual a gamma igual a fy'. O sea que aquí quiere decir que gamma por la fuerza perpendicular va a ser igual a la fuerza perpendicular pero en el sistema primado. Aquí podemos deducir que se observa que la fuerza longitudinal es la misma en los dos marcos de referencia. O sea, nos damos cuenta que no hay la presencia de ningún gamma. Pero la fuerza transversal es mayor, o sea, esta fuerza transversal es mayor por un factor de gamma. Observamos que este f' es igual a este, pero multiplicado por gamma. Aquí dice, por un factor de gamma en el marco de referencia del objeto, o sea, en el marco de referencia primado o en el marco de referencia propio. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.